Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Medianoche. Casi 2 meses después del crimen, Denise Llanos Lascano fue detenida por su eventual participación en el asesinato de su hija Ámbar Cornejo. Según la Policía de Investigaciones, hay pruebas contundentes de su participación. Denise, si nos puedes contar un poco. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Ella es cómplice, es cómplice. Desde el primer día, el papá de Ámbar y la hermana de Bustamante aseguraban: Denise Llanos Lascano tenía alguna participación en el crimen de su hija. Quizás el tiempo les dio la razón. Ahora, recién 50 días después del asesinato, fue detenida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes? Dudas que muchos tienen. El informe de la PDI, mostrado en exclusiva por 24 horas, con fecha 18 de agosto, concluía lo siguiente. Considera evidentemente extraño y dudoso que no haya tenido conocimiento de las intenciones de Bustamante Pérez o que no pudiese haber sido testigo presencial de los hechos. Y su madre, con un silencio cómplice también, no entregó ninguna información. Y eso hizo suponer a los policías que estaban presentes en un hecho de extrema gravedad. Pese a esos antecedentes, pasaron casi 2 meses para que esta mujer quedara a disposición de la justicia. La tarde de este jueves, la PDI llegó con una orden de captura hasta el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha. Llanos habría estado ahí por un supuesto cuadro depresivo. Salió desde ese recinto rumbo al cuartel de la Brigada de Homicidios. Antecedentes que se pudieron recabar, nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir objetivamente y de manera seria que ella tiene un grado de participación en este delito. Y las copias de las carpetas investigativas, claramente nosotros tenemos la convicción que ella podría ser coautora del delito de parricidio. Ella es Denise Llanos, tiene 37 años. Hay hechos clave que fueron pavimentando el camino para que la PDI determinara que ella algo tenía que ver en la muerte de su hija, Ámbar Cornejo. Por ejemplo, su declaración ante los policías. Ella sabía todo. Procedió a descuartizarla y guardar los trozos de su cadáver y los cuchillos dentro de coolers. Inculpó a su pareja Hugo Bustamante. Lo extraño es que lo hizo en su segunda declaración. La primera vez que entregó su testimonio a la PDI dijo no sabía nada del paradero de su hija. Según ella, estaba amenazada por este hombre. El informe policial de la investigación arrojó que el día del crimen la mujer habría dejado a su hija a merced de Bustamante para asesinarla. Se deduce sería para permitirle a Hugo, en solitario, efectuar las acciones realizadas con el cadáver de la víctima. De lo anterior se logró detectar un comportamiento planificado y alineado por parte de Denise en cuanto a los actos realizados y por realizar del imputado. Se logró determinar que ella acompañó a Bustamante a comprar útiles de aseo para borrar pistas. Ya es historia conocida. El cuerpo del adolescente fue escondido prolijamente justo en este lugar. Ella, amiga de Ámbar, llamó a Llanos y la grabó. Decía desconocer dónde estaba su hija. ¿No han sabido entonces nada de ella? Nada, pues si yo te digo, Yolanda, yo le paso la plata que le manda el papá, o como está tan pesa y prepotente, entonces yo llego, le paso la plata y le digo chao, chao, y lo hago una vez al mes. Ah, pues. Y a mí lo único que me dice es que está en la casa de una amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga. ¿Cuál amiga? Ninguna amiga tiene nombre. Audios, declaraciones, videos, entrevistas, evidencias y pruebas. Todo será mostrado este viernes en la audiencia de formalización contra esta mujer, madre de Ámbar Cornejo Llanos, detenida en calidad de coautora de parricidio. Y por amplia mayoría, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Fueron 2 días en los que se analizó el actuar de la magistrada que lideró la Comisión de Libertad Condicional que dejó libre a Hugo Bustamante en 2016, imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. La acción, fundamentada en un eventual abandono de deberes, solo obtuvo 8 votos a favor y 29 en contra. El segundo capítulo, con el que se acusó a la jueza de transgredir tratados internacionales, fue apoyado por un solo legislador. Estoy tremendamente agradecida de la labor del Senado, con independencia de los votos que se hayan emitido, la seriedad de los argumentos de los honorables senadores me impactó
y por supuesto eso me tiene muy tranquila. Estoy seguro de que hubo presiones salvajes en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esta acusación no prosperara. ¿De qué tipo? Llamados telefónicos, mensajes de todo tipo. No sé si habrán causado algún efecto o no en los senadores. Una protesta contra la construcción de un proyecto inmobiliario en Pudahuel terminó con serios disturbios e incidentes. Mire. No quiero plaza. Por la inmundicia. Insistimos por áreas verdes y áreas verdes de calidad. Este es el terreno de la discordia, la esquina de las calles La Estrella y La Travesía en Pudahuel. Aquí se levantará un proyecto inmobiliario de 60 departamentos, 11 pisos y 30 metros de altura. Una construcción al que los habitantes del sector se oponen a toda costa. De hecho, este miércoles así terminó la protesta en contra de la obra. Una reunión organizada por vecinos a través de redes sociales derivó en el destrozo de las vallas perimetrales, fogatas y hasta fuego en el container perteneciente a la constructora a cargo del proyecto. El avalúo de los daños aún no los tenemos, ya que la víctima no se apersonó en el lugar. Sí tenemos alrededor de 40 personas las que estaban protestando. Horas después, este era el panorama. Los vecinos que estuvieron en la manifestación se desmarcan de los disturbios y los incidentes. Estamos en contra de la violencia, creemos que sí hubo un tema desmedido, pero sabemos que los vecinos de acá han cuidado sus barrios y no fueron vecinos de acá. Y es que para ellos es mucho más importante pelear por transformar este terreno eriazo en áreas verdes, un sector con 30 años de antigüedad que según los vecinos podría verse afectado por la construcción del condominio. Necesitamos áreas verdes, pero áreas verdes de calidad, no es que vayan a instalar una plaza y te la dejen ahí tirada. No queremos edificios. Los edificios nos complican la vida, es decir, nos van a quitar la luz, va a llegar más taco, hay problemas de conectividad con Pudahuel Norte. Claro que la discusión está instalada en el sector porque mientras algunos luchan por una plaza en este sitio, otros definitivamente están en contra de instalar áreas verdes. Vengan el día martes o viernes aquí a ver cómo dejan todos los coleros la suciedad. ¿Ah? Y dime tú con una plaza, ¿cómo vamos a estar? No, yo estoy a favor de la construcción, porque imagínense en el día a veces asaltan a la gente aquí en la esquina. ¿Qué lo espera para nosotros con los tiempos? Un tema sensible aún más para quienes viven próximos al futuro conjunto inmobiliario. De hecho, Oriana tendrá esta vista cuando el edificio de 30 metros de altura esté totalmente construido. Si usted ve para allá, estaríamos sin nada, encerrados, totalmente encerrados. Así que qué pena que la municipalidad haya otorgado los permisos. El municipio no puede vender lo que no le corresponde. Esto siempre ha sido de propiedad privada. El proyecto La Travesía tendrá 60 departamentos, centro comercial y estacionamientos y según la constructora SB2, la obra tiene todos los papeles al día, tanto los permisos de edificación como el certificado de viviendas sociales. El 80%, como estábamos indicando, está vendido y son personas que son de la propia comuna de Pudahuel. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy extraño que vecinos de la misma comuna estén afectando a sus propios vecinos. Aprobado en 2019, el inicio de las obras se ha visto detenido 2 veces por los vecinos. Al mismo tiempo, la municipalidad busca evitar que el edificio escape de lo establecido por el plan regulador. Que dentro de una auditoría que está realizando la Contraloría General de la República, este permiso también está siendo revisado por ellos. No voy a estar de acuerdo nunca que en nuestra comuna se sigan instalando edificios de 11 pisos, porque el plan regulador que el Consejo Municipal aprobó establece en el sector construcciones de 3 pisos. Es el debate que se instala en la esquina de La Estrella con La Travesía, un proyecto inmobiliario bienvenido por algunos y literalmente rechazado por otros vecinos de Pudahuel. Vamos a la región de Valparaíso. La Superintendencia de Medio Ambiente reabrirá la investigación por las masivas intoxicaciones ocurridas en agosto de 2019 en Quintero y Puchuncaví, además de presentar cargos contra ENAP por su eventual responsabilidad en estos hechos. Los síntomas fueron similares en todos los intoxicados. Vómitos, náuseas y mareos producidos por un compuesto indeterminado que afectó a los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Mire señora, yo me enfermé, mi hija se enfermó y no es por plata. Mi salud no se vende, señora. Un misterio que a más de 2 años de ocurridos los incidentes podría resolverse. La Superintendencia de Medio Ambiente determinó reabrir la investigación en contra de ENAP Refinerías. Detectamos acciones no autorizadas ambientalmente
que implicaron la exposición de la población a niveles altos de contaminación. Un estudio del DITUC, encargado por la autoridad medioambiental, revela una eventual responsabilidad de la petrolera estatal en el manejo del combustible y la dispersión de emisiones en las labores de trasvasije desde un buque iraní a su planta ubicada en medio de la bahía. Verificamos la exposición al contaminante formaldehído en base a estudios independientes encargados por esta superintendencia. Desde un comienzo, ENAP estuvo para los vecinos entre los posibles responsables de la contaminación. Ya existían antecedentes de otros eventos como el derrame del Mimosa en septiembre del 2014. Vamos a hacer otra vez un receso. Además, en diciembre del año pasado, la Fiscalía formalizó a algunos de sus ejecutivos por su eventual responsabilidad por la emergencia que también tuvo efectos en Talcahuano. Como empresa estatal debiera tener una conducta intachable y sobre todo de resguardo siempre en sus faenas, resguardar la salud de las personas que habitamos este territorio. Esperamos, sí, que tal cual como se está investigando a ENAP con formulación de cargo y otras gestiones, se sigan investigando empresas que están en el cordón industrial y que no han sido tocadas. Desde ENAP Refinerías manifestaron vía comunicado público que les sorprende la decisión de la superintendencia luego de haber transcurrido más de 500 días desde el cierre de la investigación. Según ENAP, la autoridad pretende sostener una tesis solo con la finalidad de intentar atribuir responsabilidad a ENAP, olvidando que los eventos de intoxicación solo se detuvieron luego de la entrada en vigencia de los planes operacionales de reducción de emisiones aplicables a todas las empresas del complejo industrial. ENAP tiene ahora 15 días para realizar sus descargos. La Policía de Investigaciones detuvo a una banda delictual que, haciéndose pasar por delivery, marcaban a sus víctimas en bancos y las seguían para robarles el dinero. En algunos casos sustrajeron incluso el 10% de las AFP de adultos mayores. Delincuentes que se aprovecharon de la pandemia, de la cuarentena y la vulnerabilidad de sus víctimas. Adultos mayores que no retiraron su 10% por internet, sino que lo hicieron presencial. Los vigilaron, los marcaron y los siguieron. En algunas ocasiones, estos sujetos, para marcar a sus víctimas, se camuflaban, se caracterizaban de repartidores de comida. Estamos hablando, ¿cierto?, los deliveries, estas personas que ocupan estos bolsos adosados a su espalda, por lo cual en ese momento nadie de las víctimas no se iban a percatar que estaban siendo seguidas del momento que ingresaban al banco o cuando salían del banco. Pero no solo robaron el 10% de algunas víctimas, porque esta es una banda con experiencia en el delito que se conoce como salida de banco. Una de las víctimas es este feriante de la Vega Central. Cuenta que 8 veces lo han asaltado después de su trabajo. Calcula en total 200 millones de pesos. La última vez fue con su hija. Íbamos llegando a la casa, más que nada, y mi mamá abre la puerta. Venía un auto siguiéndonos y llega y forcejea la puerta con mi mamá y en todo momento nos exige el dinero. Ellos asumieron que nosotros llevábamos el dinero ahí en el vehículo. Con arma de fuego intimidaron a mi hija y a todos nosotros que íbamos en el auto. Esperan que nosotros salgamos de La Vega para tratar de asaltarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos como, al menos en calidad de mi persona, tengo como 8 asaltos. ¿8 asaltos? 8 asaltos. Ya, y todos son bandas peruanas. La PDI logró identificar una banda, todos de nacionalidad peruana. Eran sujetos violentos, estaban distribuidos los roles, estaba el que dirigía, estaba el que marcaba y estaban los sujetos que procedían a intimidar y ocupar las armas de fuego. Y efectivamente, cuando la gente ponía resistencia, los intimidaban y los golpeaban. En este caso hay alrededor de 3 víctimas que fueron golpeadas en su rostro, en su cuerpo, en su cabeza. En total 7 detenidos, uno de ellos con antecedentes en Chile, el otro en Perú. En un caso, uno de los individuos era componente de una banda allá en Perú, donde el sujeto se dedicaba a apropiarse de terreno. Todos fueron formalizados por robo con intimidación y violencia. La Fiscalía les imputa en esta etapa de la investigación 6 hechos entre los meses de abril y agosto, pero cometieron errores. También se pudo determinar la participación de 2 vehículos, que es una Toyota RAV4 y un Chevrolet Side azul, además que se determinó las placas patentes.
Con eso llegaron a una dirección, lograron establecer identidades, redes sociales, comparación de vestimentas y otros elementos que permitieron al Ministerio Público dejar a 5 en prisión preventiva y otros 2 con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Encapuchados quemaron 2 camiones forestales en la ruta Lumaco-Purén, en la Araucanía. Este ataque incendiario ocurrió minutos antes de la llegada del ministro del Interior a esta región. Según los conductores de ambas máquinas, el grupo armado los obligó a descender y después de efectuar disparos se encendió fuego a los vehículos. En el lugar se encontró un panfleto con una leyenda contra las forestales de la zona y a favor de la libertad de los comuneros mapuche. Durante su visita a Ercilla, el ministro del Interior se reunió con víctimas de la violencia rural y confirmó que el gobierno presentó una denuncia en tribunales tras conocerse una carta en la que comunidades anunciaron al presidente Sebastián Piñera que realizarán tomas de predios en Victoria y Traillén. La postura del gobierno, la postura del Ministerio del Interior es que no podemos ser impávidos, no podemos ser indiferentes a quienes usan la amenaza, ya sea a través de una carta, ya sea a través de hechos de violencia, ya sea a través de cualquier medio. El que amenaza a otros chilenos, a otra persona, a otra familia, sin duda tiene que responder ante los tribunales de justicia. Y la Fiscalía investiga un fraude al fisco por casi 10.000 millones de pesos luego que la intendenta de Coquimbo firmara vía trato directo un contrato de compra de terrenos, pese a que la Contraloría lo había rechazado en 4 ocasiones. Las miradas en la región de Coquimbo están puestas aquí, en la Intendencia, luego que se destapara el bullado caso denominado Papaya Gate. La Fiscalía investiga fraude al fisco por 9.800 millones de pesos, inversión realizada para obtener terrenos donde se construiría un centro deportivo en La Serena. La Contraloría General de la República rechazó en 4 oportunidades el contrato donde se usó la modalidad trato directo sin justificación entre el gobierno regional y la inmobiliaria Guayacán Spa y otras. La indagación ya está en curso, se está trabajando a través de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso y ya se han decretado diligencias que, por supuesto, esperando la eficacia de las mismas, no pueden ser dadas a conocer. Según la investigación de la radio Bio Bio, el 9 de octubre de 2019, aquí, en esta notaría, se cerraron los trámites sin que la Contraloría haya avisado la legalidad de la compra. Declararon haber cumplido cada una de las obligaciones, específicamente la inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, a mí me correspondía hacer la devolución de los valevistas respectivos que garantizaban la compra de esas propiedades. Todo el procedimiento fue realizado absolutamente en regla. La Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del gobierno regional y pagó a la inmobiliaria los casi 10.000 millones de pesos de forma íntegra el 28 de julio, a pesar de que su tasación apenas superaba los 4.000 millones y el acuerdo no contaba con la toma de razón, trámite obligatorio. Ningún gobierno regional ni la municipalidad pueden obviar el trámite de tomar razón, especialmente si son montos tan elevados como los que ha involucrado esta operación. Además, puede, como se indica, haber un delito penal de fraude al fisco. Una de las irregularidades que detectó el organismo de control es que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en enero de 2019. El caso de corrupción más grande que tenemos en la región desde el inicio de la democracia. Bajo la modalidad de contrato directo, siempre tiene que hacerse vía trámite de toma de razón, el control de legalidad. Más que nunca, esa gran frase de que las instituciones funcionen, hoy día es más patente para que realmente se esclarezca totalmente esto. Una de las aristas que la Fiscalía analiza es que al interior del gobierno regional trabajó Nicolás Bakulich Albertini durante todo el 2019 como asesor de proyectos de preinversión. Es hijo de Nicolás Bakulich Gorovich, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron las tierras al gobierno regional de Coquimbo, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés. Según la Contraloría, existe una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Ha sido un proceso en el que hemos actuado siguiendo la legalidad,
por lo que, contrariamente a lo señalado por la Contraloría, no ha existido un daño al patrimonio estatal en ningún momento. Tengo la absoluta certeza de que en este proceso de compra se va a acreditar que no hubo ningún tipo de irregularidad. La Contraloría instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el caso Papaya Gate, mientras en paralelo se indaga el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella. Dijo que donaba la mitad de su sueldo, pero la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aseguró que todo fue un engaño comunicacional. El diputado Giorgio Jackson será sancionado por la instancia luego que ésta determinara que la práctica del parlamentario no es una donación, sino que un mecanismo para financiar futuras campañas políticas. Yo entrego la mitad de la dieta líquida para contratar más personas, no es para mi propio interés individual, para poder crear una organización política que no dependiera de los aportes de Penta, de Sokimich. Esa fue la explicación que en más de una ocasión entregó el diputado Giorgio Jackson luego que las donaciones que aseguraba entregar desde su dieta fueran cuestionadas. Dineros que, según el diputado, salían de su sueldo y llegaban al partido que fundó. Situación que tuvo un nuevo capítulo luego que la Comisión de Ética de la Cámara decidiera sancionar al diputado de Revolución Democrática. Para la instancia, la donación de la mitad de la dieta jamás se efectuó. Solo se trató de un mecanismo de ahorro colectivo para financiar futuras campañas políticas. En resumen, se aseguró fue un engaño comunicacional donde se habría dado a entender un ánimo altruista que nunca existió. Cuando empezaban con esta superioridad moral, hacer los catones del prestigio, los catones de las buenas costumbres, uno como chileno se desinfla un poco. Que sean ellos los que nos apunten con el dedo creando este empate ficticio habla de la inmoralidad y de la indecencia de un partido que ha recibido miles de millones de pesos de Corpesca, de Sokimich, de Asipes, de Penta. Para algunos una ofensiva que busca empates políticos, para otros una demostración de las mismas malas prácticas que el Frente Amplio siempre criticó y atribuyó a la que llaman la vieja política. Creo que si hay algo que ha caracterizado al diputado Giorgio Jackson es su soberbia. El mundo no empezó cuando él llegó acá y por lo tanto ser humilde y decir me equivoqué. Hay que ser absolutamente cuidadoso con el lenguaje, pero yo diría el lenguaje y los conceptos que están detrás de ese lenguaje. Jackson se defendió y aseguró que está siendo acusado injustamente por dichos que se interpretaron de manera errónea, explicación donde incluso surgió un nuevo concepto. La ley establece donaciones, cotizaciones y lo que nosotros hacemos al ser militante de partido es una cotización y un aporte a nuestro partido político que obviamente lo hacemos para no tener la dependencia de los grandes poderes económicos. Explicación que se escuchó también en la Comisión de Ética donde por un estrecho margen se optó por la sanción a Jackson. Él daba a entender que esto era casi altruista. Esto es su propio mecanismo para poder hacer campañas políticas. Es una sanción desmedida, un aprovechamiento, claramente, y lo lamentamos. Y el diputado se ha defendido de forma clara. Llamado al orden, amonestación o censura. La Comisión de Ética tiene estas tres opciones y en los próximos días definirá la sanción que va a recibir Giorgio Jackson. De la decisión dependerá si el parlamentario recibe una multa entre el 2 o el 15% de su dieta mensual, algo así entre 140.000 y 1.040.000 pesos. Internacional. Vamos a revisar noticias del mundo en medianoche. Más de 120 detenidos dejan hasta el momento las protestas en Kentucky, Estados Unidos, que exigen justicia en el caso de Breonna Taylor. La policía detuvo a 127 manifestantes en la ciudad estadounidense de Louisville, después de que la justicia no inculpara por homicidio a ninguno de los 3 agentes implicados en la muerte de la paramédico afroamericana Breonna Taylor. Las protestas se extendieron a otras ciudades como Nueva York, Washington y Los Ángeles. En medio de estas manifestaciones, 2 policías resultaron heridos. El presidente Donald Trump fue abucheado mientras rendía honores fúnebres a la jueza Ruth Bader Ginsburg, cuyo reemplazo en la Corte Suprema se ha convertido en un tema controvertido en la campaña electoral.
El mandatario acudió al Tribunal Supremo con mascarilla, algo que solo ha hecho en contadas ocasiones en público, pero en medio de manifestaciones de quienes estaban en este recinto. Este episodio se da horas después de la polémica que causó Trump al mostrarse contrario a respetar los resultados de las próximas elecciones en caso de que el ganador resulte ser su rival demócrata Joe Biden. Y en China, esta es una imagen de la carretera que bordea el río Qiantang en su paso por la zona de Hangzhou. Decenas de vehículos podemos apreciar que circulan con normalidad hasta que en algún momento una ola de grandes dimensiones invade la autopista y arrastra a varios de los vehículos que terminan apilados en una de las calzadas. Esta crecida repentina del caudal del río Qiantang es la consecuencia del llamado macareo, un fenómeno que se produce al romperse el equilibrio entre los caudales del mar y del río. A pesar de lo llamativo de estas imágenes, no hubo víctimas, pero sí hubo daños en los vehículos que fueron arrastrados por esta ola. Hasta ahora tenemos una temperatura de 9 grados. Hoy Santiago va a estar parcial con una máxima de 19 grados. Los Andes tendrá chubascos aislados con una máxima de 20 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros en medianoche y los dejamos invitados a que continúen en compañía de Canal 24 Horas. Vamos a continuar con noticias toda la madrugada. Buenas noches.